Hacemos seguimiento informativo a este juicio civil importante para el país. Nos vamos con Eric Foronda, periodista boliviano en los Estados Unidos. Querido Eric, buenas noches, gracias por este contacto. Querida Priscila, buenas noches audiencia. Sí, hoy día la tercera sección estuvo marcada por dos videoconferencias de dos testigos, el soldado Edwin Aguilar Vargas y el señor Castaños, que fue parte de la movilización del Alto, y un antropólogo, Benjamín Smith, que fue convocado. Todos son todavía testigos que están convocando la parte demandante. Hoy la declaración del antropólogo Benjamín Smith relató la situación en Sorata y cómo fueron evacuados los casi más de 300 turistas, de ellos 40 eran extranjeros, y describió él como ciudadano americano cómo tuvieron que pasar un largo viaje desde Sorata hasta La Paz, pasando bloqueos, negociando con los sindicatos rurales que exigían cobros para dejar pasar el convoy de 15 buses, y también enfrentamientos en el que ocurrió un muerto y varios heridos. También el antropólogo Smith dijo que le sorprendió que cuando llegaron a medianoche a La Paz los estaba esperando el embajador de Estados Unidos, por entonces David Greenlee, y el equipo del consulado, que demostraba la preocupación y el interés que tenía no solamente Estados Unidos, sino otros países, Alemania, Argentina, que tenían turistas que no podían salir de Sorata y que estaban prácticamente como rehenes. La declaración del soldado Aguilar Vargas fue muy interesante. Él dijo que recibieron la orden de disparar a cualquier persona que se mueva en un momento de tensión, y que por lo menos su escuadra se negó a disparar, y recibieron una orden del subteniente Aguirre de disparar bajo amenaza de que si no él les iba a disparar a ellos. En el medio del interrogatorio, otra vez el abogado de la defensa, Steve Raver, mostró su destreza y logró que con evidencias y con documentos que acumuló Raver, le demostró a este soldado, Edwin Aguilar Vázquez, que la instructiva emitida por las Fuerzas Armadas fue que solamente podían disparar después de que hubo un muerto de la parte del ejército y un herido de la policía, a consecuencia de proyectiles que los sectores movilizados habían lanzado durante esa jornada. También describieron, luego de ver los documentos que exhibió este abogado, que la instructiva fue disparar de la cintura para abajo a todas las personas movilizadas que pongan en peligro la integridad de la vida de más ciudadanos, o que pongan en peligro algunas cosas estratégicas como gasoductos o generación de electricidad. Y de la cintura hacia arriba, si es que las personas movilizadas tenían armas o dinamita. Raver le preguntó al soldado Aguilar por qué no había mencionado esto en sus declaraciones anteriores, que era una precisión muy importante frente a lo que inicialmente había dicho Aguilar. Aguilar dijo que nadie le había preguntado antes ese tema. Y finalmente, en el caso del ciudadano Castaños, que perdió una pierna en una movilización en el Alto, quedó claro que él participó en una de las movilizaciones en el Alto, que inicialmente solo salió a buscar a su padre, que sí estaba movilizado y estaba tomando parte con los sindicatos del Alto,
Y él se sumó muy posteriormente a toda esta movilización en el Alto, que fue el día más trágico cuando sacaron un convoy de gas desde Sencata dirigido hacia La Paz. El relato del ciudadano fue con muchos detalles. Cuando sale el convoy de más de 90 soldados con una caravana de vehículos llevando gas, salieron y a todos los que estaban movilizados o que estaban bloqueando tenían orden de disparar. Luego el grupo que estaba bloqueando en la primera pasarela saliendo de Sencata se escondió en uno de los callejones del Alto, y fue ahí donde dos víctimas, este mismo señor Castañón y otro joven, recibieron heridas de los proyectiles de los disparos de los militares. En el caso de Castañón lo llevaron hasta Quenco, un hospital de Quenco, y en el traslado de Quenco a la otra clínica del Alto perdieron mucho tiempo y el sangre, y se complicó su herida porque los bloqueadores no dejaban pasar las ambulancias. Entonces, esto pasó hoy día, todo esto ocurrió en esta sesión. Lo interesante adicional fue que dos de los testigos han hecho sus declaraciones mediante videos. Uno de los asistentes me comentó que aparentemente ninguno de los dos testigos recibió sus visas y que por eso tuvieron que armar un escenario en Ecuador para que los testigos vayan, y los abogados de la defensa y los abogados de la parte demandante tuvieron que trasladarse hasta Ecuador a tomar las declaraciones con la traducción oficial, con todo. Y te imaginas todo el movimiento logístico y económico que se produjo para ir hasta Ecuador a tomar la declaración, que me anticiparon que son 4 testigos que han declarado de esa forma porque no pudieron viajar acá a Estados Unidos. Escuchando mucho de los testigos de la parte acusadora. ¿Qué pasa con la defensa? ¿Qué testigos estará presentando Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín? Tú me corriges si me equivoco, pero entre la lista está el ex embajador norteamericano en Bolivia. Priscila, en este momento son los testigos de la parte demandante los que están siendo convocados. Aparentemente hay un número que fluctúa entre 45 y 55, porque me explicaban los abogados que ellos pueden anotar una lista grande de testigos e irlos usando o no dependiendo de las circunstancias y de la forma en que se desarrolla el juicio. Entonces ya van 3, hoy día fueron 3 y ayer fueron otros 2, pero durante esta semana y la siguiente semana, y quizá la tercera semana del proceso, vamos a escuchar todavía los testigos de la parte demandante. Luego son convocados los testigos de la parte de la defensa. En la parte de la defensa, según lo que yo pude leer en los documentos a los que se puede acceder, que no todos son públicos, la defensa va a convocar a aproximadamente 20 testigos. Convocó a 2 ciudadanos americanos, entre ellos el embajador Greenlee y otro ciudadano, que en este momento, disculpa, no recuerdo el apellido. Los dos se anotaron para ser testigos, pero en el caso del embajador Greenlee, fue el Departamento de Estado el que no le autorizó a dar su testimonio como testigo, porque todavía tiene una vinculación, aunque ya está jubilado, pero todavía tiene vinculación con el Departamento de Estado, el embajador Greenlee. Así que ese testimonio por lo menos no lo vamos a escuchar, que hubiera sido muy interesante, porque él fue protagonista también de todo este periodo del 2003 y 2004. Interesante el dato que acabas de dar, querido Eric. Así se va dando las jornadas. Mañana, ¿qué se tiene previsto, por favor?
Mañana nos anticiparon que tenemos otra conferencia, otro video, un testimonio mediante video, y luego vienen 2 testigos ya que llegaron de Bolivia para dar el testimonio. Otra vez los 3 convocados por la parte demandante. Lo que te quería mencionar, Priscila, y es algo que es fascinante, es la forma en que los 2 equipos de abogados son realmente muy bien preparados. Tanto la parte demandante, que ha seleccionado a los testigos, que ordena los mensajes de acuerdo de los testigos, de acuerdo a la estrategia de los temas que ellos quieren ir incluyendo poco a poco al jurado, y la parte de la defensa, que tiene a este abogado que es una máquina de hacer preguntas y de buscar contradicciones en las preguntas, que es un cross-check information que sorprende. Pero ambos equipos legales están haciendo el mejor esfuerzo, y por toda la información que se tiene son equipos realmente muy bien armados, tanto de la defensa como el equipo de los demandantes. Va a ser interesante cuando lleguen a este estrado, que me parece que son en 2 semanas, otros dirigentes políticos importantes, Juan del Granado, otros actores políticos importantes, Waldo Albarracín, y otros más que están convocados por la parte demandante. No tengo acceso a la información de los testigos que va a convocar la defensa. Son muy cuidadosos en manejar esa información, pero intentaré acudiendo a algunas fuentes. De todos modos, el proceso se lleva de una manera tan fascinante en términos legales y en términos de respeto muy pulcro a las decisiones del juez, al respeto al jurado y a la anulación de información que puede sesgar las opiniones del jurado. Son muy pulcros tanto en ambos lados para verificar que la información que sea pública y que se quede en la memoria del jurado sea realmente información confirmada y no información que no tiene confirmación plena. Lo que se llama en Bolivia la producción de prueba, aquí también se hace, pero de una manera en la que se pueden contrastar las 2 partes del proceso, pueden contrastar casi de inmediatamente y anular tanto declaraciones como anular documentos que quieren ser presentados en el proceso. Eric, muchísimas gracias por este contacto, importantes datos que acabas de compartir con nosotros en este seguimiento especial. Te vamos a seguir convocando para que el país conozca lo que pasa con este juicio. Ha sido un placer, buenas noches. Gracias, Priscila. Igualmente un placer a todos ustedes y tu audiencia y al país.